Una familia que la niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrarle los 15 años. No lo pudieron hacer, ella fue reclutada y ella murió en combate a los pocos días de haber sido reclutada. Lo que iba a ser una celebración de vida terminó siendo un sueño arrebatado por la guerra y hoy es un acto de memoria. Y lo que nos pidió la mamá, por ejemplo, fue hacerle una celebración de 15 años al momento en que entregamos el cuerpo y lo hicimos. Esta es la historia de una de las 18.677 niñas, niños y adolescentes reclutados por las extintas FARC, uno de los crímenes de guerra más atroces cometidos por esta organización criminal y que por primera vez sus antiguos cabecillas reconocieron a viva voz. Soy Rodrigo Londoño Echeverri, comandante, el último comandante de las FAREP, quien firmó un acuerdo de paz entre las extintas FAREP y el Estado colombiano. Hoy vine a hablar de lo que la guerra le robó a miles de niños y niñas en Colombia. Y no hay discurso que pueda reparar eso. Rodrigo Londoño, Pastora Lape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo, miembros del último secretariado de las FARC, firmaron esta carta donde escribieron: Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento de reconocimiento ya expresado. Estamos hablando de violencias que sucedieron cuando las víctimas eran niños y niñas y además un capítulo importante de violencias de género, o sea, las violencias más difíciles de las que cualquier persona puede hablar. Aunque el reclutamiento de niños y niñas por las FARC no era un secreto, según la magistrada Rueda, cuando abrieron esta investigación iniciaron apenas con 150 víctimas. Hoy en el caso hay más de 11.000 víctimas acreditadas, 2.000 víctimas individuales, estoy hablando de personas que sobrevivieron el reclutamiento, ellas mismas, pero también familiares, sobre todo mamás y hermanas de niños y niñas que fueron desaparecidos y que fueron reclutados y que se encuentran hoy desaparecidos. Estamos buscando hoy cerca de 480 niños, que sus familias vienen aquí. Según el informe, 18.677 menores fueron reclutados por las FARC entre 1971 y 2016. 1999, 2002, 2007 y 2013 fueron los picos de reclutamiento y 31% de las víctimas registradas aún están desaparecidas. Si queremos entender realmente el fenómeno de reclutamiento, tenemos que entender que es complejo y multicausal, que el reclutamiento fue sobre todo de niños rurales y étnicos, sin presencia del Estado o con una presencia muy precaria o incluso militarizado. Eso es como parte de lo que encontramos ahí. Los niños y las personas que sobrevivieron, ¿qué nos están contando? Que no tenían acceso a escuelas, no tenían acceso a salud, no tenían acceso a los servicios que damos por sentados a veces nosotros aquí en el día a día. Y esas condiciones facilitan que lleguen los grupos armados y se establezcan en los territorios y generen como relaciones un poco más profundas también con las comunidades. El croquis de esta tragedia se dividió así. Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas con 5.132 casos, el 24%. Luego están Antioquia con 2.187, el 10%, y Guaviare y Caquetá cada uno con un 8%. Durante años, esta magistrada ha escuchado el dolor de las víctimas y sus familias, que una y otra vez repiten la misma pregunta: ¿por qué les pasó? Y sobre todo, ¿por qué el Estado les falló? Hay que pensarse dónde estaba el Estado en ese momento, qué servicios estaba proveyendo, cómo estaba cuidando a la niñez. Pero además viene el siguiente fenómeno, que se tiene que entender de manera conjunta, y es la presencia de un actor armado, que en este caso era la guerrilla, que tenía una política de control territorial
y que para el cumplimiento de esa política de control territorial tenía otra política interna de crecimiento de personal. El reclutamiento de menores no se dio solo en poblaciones campesinas. Los niños y niñas de comunidades indígenas también quedaron en medio de una guerra que no les pertenecía. La JEP registró 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a 6 pueblos étnicos, 5 indígenas y un afrocolombiano. El pueblo coreguaje, Innu, Barí, Sicuani, Cubeo y Consafro. Les arrebatamos la esencia de su niñez. Les expusimos permanentemente a la muerte, a un contexto hostil y difícil que facilitó que niños y niñas fueran objeto de violencias, en mayor medida las niñas que fueron objeto de violencia sexual, planificación obligatoria y abortos forzados. Las cifras de reclutamiento revelan la dimensión del crimen. El 30% de las víctimas tenían 14 años o menos y el 53% entre 15 y 17 años. Además, el 54% eran niños, el 22% niñas y en el 24% de los casos no se especificó el sexo. La magistrada Lili Rueda reconoce que el perdón que hoy piden los responsables de estos crímenes llegó tarde y para muchas víctimas es insuficiente. Sabe que su trabajo está bajo el escrutinio del país y que la indignación de quienes sufrieron estos hechos es comprensible, pero cree en el diálogo como una posible forma de sanar. Incluso las víctimas más contradictorias del diseño que tenemos, porque por supuesto que hay víctimas y tienen toda la razón de no compartir todo nuestro diseño, que es este de justicia restaurativa y de sanciones propias, encuentran algo de valor en el proceso de lo que hacemos y participan y nos cuentan sus historias. Y al final de ese diálogo, en donde ella ha podido también descargar mucho de sus frustraciones que son con la JEP, sí, pero también son con el sistema de justicia tradicional, ordinario, en donde ya no han podido hablar, la impunidad que había rodeado sus casos, ¿sí? Incluso ellas dicen, ¿sabe? Me siento mejor después de este diálogo. Con el reconocimiento de estos crímenes y muchas de las víctimas en el centro, se abre una de las conversaciones más difíciles para nuestro país. ¿Cómo explicarle a los hijos de la guerra lo que les hicieron? Camila Wiles, Noticias Caracol.